SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, después de esta crisis bancaria, una pregunta. ¿De verdad se puede dejar caer a la banca? We believe that the euro area banking sector is resilient with strong capital and liquidity positions. We believe, however, that events in the banking system over the past 2 weeks. Este es el mensaje reiterado de todos los reguladores. La banca es sólida y no va a caer. While the European banking sector is resilient. Lo han dicho la gobernadora del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, del Tesoro, el presidente. The euro area banking Y en todas sector y en is cada una de resilient. las crisis en las que se ha dicho, el dinero público ha estado para sostener las pérdidas privadas. Muy claro a los ciudadanos que efectivamente los bancos españoles y los bancos europeos en general cuentan con una situación de resistencia muy elevada y que también cuentan con unas posiciones de capital y de liquidez también muy elevadas. Es Pablo Hernández de Cos el último en decir todo esto. Y todo eso ocurre después de que esta pasada madrugada First Citizens Bank, una entidad privada, la número 30 de Estados Unidos, haya comprado Silicon Valley Bank, la entidad número 16 de Estados Unidos. Es la primera cicatriz que se cose, es la primera cicatriz que se cierra. Pero se cierra con una factura pública de $20.000 millones. El dinero público va a tener que poner todo eso para cerrar estas pérdidas. Así que, una vez más, un banco, este no se consideraba sistémico, ve cómo el dinero público tiene que cerrar la mala gestión privada, tiene que pagar los errores de lo privado. Sara Canals, Washington, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. A esta hora ya ha abierto Silicon Valley Bank, el banco quebrado, las entidades están abriendo con normalidad, la factura es lo público, $20.000 millones, en una operación que tiene que detalles, cómo se ha cerrado, cómo está la situación ahora. Se trata de una compra anunciada ayer domingo por la Comisión de Seguros, efectiva a partir de hoy lunes, y por la cual First Citizens ha adquirido todos los depósitos de Silicon Valley Bank, unos $56.000 millones, también $72.000 millones en préstamos, con un descuento de $16.000 millones, y sus 17 sucursales, que hoy, por cierto, ya han abierto bajo el nombre de su nuevo dueño. Se trata de uno de los mayores bancos regionales de Estados Unidos, establecido en California, y esta compra supone otro esfuerzo del sistema bancario para sanear la primera gran quiebra desde la crisis de 2008. Eso sí, unos $90.000 millones del Silicon Valley Bank permanecerán bajo administración judicial y la Comisión de Seguros aceptó compartir con First Citizens cualquier pérdida o cualquier ganancia que se produzca sobre los préstamos de la entidad adquirida. El Fondo de Garantía de Depósitos americano tiene que cubrir $20.000 millones que no estaban cubiertos. Así que una vez más, la factura es esa, $90.000 millones que quedan en el aire y que, cruzamos los dedos, todo el mundo espera no se conviertan en pérdidas, y $20.000 millones que son pérdidas ya para lo público. Así que hoy se plantea el debate del liquidacionismo. Si se puede realmente liquidar un banco, dejarlo caer y que sus ahorradores pierdan. Si es posible dejar caer a una entidad. Y la pregunta parece tener trampa, porque deja pérdidas para lo público a los dos lados de lo que se haga. La primera gran crisis y la gran crisis que apostó por aquello, liquidar bancos, dejarlos caer, fue la crisis de los años 30, 1929, y aquellos pánicos bancarios. Somehow it didn't last forever. Se convirtieron en la peor crisis económica que ha vivido primero Estados Unidos y luego el mundo, simplemente porque se dejaba quebrar a los bancos. It was panic. 16.5 million shares of stock sold in a single day. Pánico, 6,5 millones de acciones vendidas en un solo día. It was the forerunner of depression and crisis. Y una depresión que duró hasta 1941. Fue la factura más alta de la historia jamás pagada. No se quiso rescatar a la banca y el resultado fue literalmente una caja registradora millonaria.
el Producto Interior Bruto de Estados Unidos cayó un tercio, un 35%. Se empobreció la población americana y durante aquel periodo, que duró hasta 1941, las acciones de aquellos bancos perdieron un 67% de valor. Los americanos se empobrecieron un tercio, los bancos 2/3, 67% de valor perdido. Así que aquella crisis que apostó por dejar caer a los bancos parece ser más cara que la alternativa, rescatar a los bancos. Y aquella alternativa no iba a tardar mucho en llegar. Llegó en los años 80, llegó con un nombre, Continental Illinois. If you'd like a loan, applying for it can be as easy as picking up the phone. Just call Continental Illinois at 1-800-841-8000. Era el primer banco considerado entonces como demasiado grande para caer. Y la Federación de Depósitos Asegurados, nuestra básicamente fondo de garantía de depósitos, entonces extendió la cobertura para todos los depositantes. Those foolish officials would try to say that there is no financial crisis. En 1984, su presidente decía aquello de que Continental Illinois era un caso aislado. Pero lo cierto es que aquel banco provocó un efecto dominó y provocó lo que se conoció como la crisis de Savings and Loans, conocida como crisis SL, en la que 1 de cada 3 entidades cayó. Entonces tuvo que acudir. Se había optado primero por dejarlos caer, entonces tuvo que acudir el Tesoro, porque aquellos bancos emitían hipotecas a tipo fijo. El arrendador o el comprador pagaba prácticamente un 2-3%, pero la Reserva Federal hizo lo mismo que está pasando a día de hoy. Subió los tipos hasta el 12%, así que las entidades cobraban al 1, al 3%, pero tenían que pagar al 12%. Y el resultado fue una crisis de nuevo histórica y muy, muy contundente en Estados Unidos. More rip-offs. The savings and loan scandal could cost $500 billion, but in Washington, the big question still is who gets the blame. Today, the president and his congressional critics gave a preview of the positions. Casi medio billón con B de dólares fue la factura de aquella situación que recuerda mucho, mucho a la de hoy. Savings and Loan Crisis se llamó entonces, y en 1987 el colapso llegaba a Wall Street. El 19 de octubre de 1987 se perdía el doble en bolsa de lo que se había perdido en 1929, pero entonces hubo una enorme diferencia. Si en 1929 se había dejado caer a la banca, aquel día el Tesoro americano y el gobierno americano, que había prometido que no iba a sostener aquel estado del bienestar, nombres como Ronald Reagan. I'm speaking to you tonight to give you a report on the state of our nation's economy. I regret to say that we're in the worst economic mess since the Great Depression. Por mucho que hubieran dicho, se dedicaron a utilizar el dinero público para taponar las pérdidas privadas. Y aquello fue histórico, 200.000 millones de dólares anuales. Eso fue lo que invertía el Estado y eso fue lo que gastaba de más el Estado. El déficit se disparaba con un gobierno americano que apostaba por el rescate bancario. El resultado entonces fue mucho menor. Entonces el resultado, la caja registradora arrojaba 130.000 millones de dólares en pérdidas. Era mucho menos de aquel 32-33% de PIB que había caído con la Gran Depresión. Eran muchos menos de aquellos 67% que habían perdido los bancos. Así que en apenas 50 años se dibujaron las dos alternativas. ¿Qué hacer? ¿El liquidacionismo, el de la crisis de los años 30, o el intervencionismo, el que los republicanos habían aplicado en 1980? Y cuando creíamos que ese debate estaba más o menos resuelto, llegó la crisis de 2008. El titubeo fue extraordinario. Se dejó caer a Lehman Brothers y aquello provocó el pánico. Así que inmediatamente después hubo que acudir al plan B, rescatar a la banca entera.
Y aquí en España, se dijo exactamente lo mismo, que no iba a haber rescate, es lo que decía Luis de Guindos. Lo que se pide es apoyo financiero. Esto no tiene absolutamente nada que ver con un rescate en absoluto, es apoyo financiero. Pero lo que se hacía era realmente rescatar a la banca. Tanto rescatar a la banca que la factura fue de 59.356 millones nunca recuperables. 59.000 millones perdidos. La factura es 1.262 euros por español. Por cada uno de ellos, incluidos los niños. 1.262 euros de factura para rescatar a la banca, pese a que el mismo Luis de Guindos, hoy vicepresidente del Banco Central, decía que esto no iba a costar un euro a los españoles. Esto no cuesta a los contribuyentes españoles. Pero me gustaría especificarlo muy claramente. Es decir, aquí no hay un coste para los contribuyentes. El coste, la factura, la caja registradora de nuestro rescate, solo de nuestro rescate, nos deja esa cifra. 59.000 millones de euros con 356 millones más perdidos en aquel rescate. Así que, con las tres crisis que hemos vivido, la crisis de los años 30, la crisis de los años 80 y la crisis de este siglo, 2008 y Lehman Brothers, hay solo una pregunta, y es ¿quién paga cada vez que lo privado cae? Y solo una respuesta. Se paga mucho si se rescata la banca y se paga mucho más si no se la rescata. Así que hoy lo que han optado las compañías y autoridades americanas es por acudir a ese rescate con Silicon Valley Bank. The collapse of Silicon Valley Bank, which dig into the collapse of SVB and the super busy weekend for regulators. El Estado asume 20.000 millones en pérdidas y las 90.000 millones en activos más o menos tóxicos de momento quedan suspendidos, congelados y bajo administración judicial. Es exactamente la misma solución que se ha hecho también aquí en Europa, donde Credit Suisse, pérdidas privadas. Credit Suisse, ça pourrait provoquer un risque son cubiertas por el Estado. Si hay más de 5.000 millones en pérdidas, que son las que asume UBS, es el Estado suizo el que paga y asume esas pérdidas. Así que, una vez más, hay pérdidas privadas y una manta pública para taparlas. Esta es básicamente la lección que nos dejan estas 3-4 crisis bancarias. Y a partir de aquí queda solo una pregunta, y es si se puede ser liquidacionista hoy, si se puede dejar caer a la banca, a cualquier banca. Economistas frente a la crisis, José Moisés Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se puede dejar caer a la banca o toda la banca, por pequeña que sea, es sistémica, provoca efecto dominó? Bueno, yo diría que es muy difícil dejar caer a la banca, ¿no? Siendo la banca, digamos, la gran banca sistémica, que es la que está más vigilada y más regulada, o un pequeño banco, en función de cuáles sean sus interconexiones y cuál sea su interrelación con el resto del sistema financiero, puede provocar pánicos bancarios como los que hemos visto y terminar arrastrando una parte importante del sector, ¿no? Por lo tanto, a mí me da la sensación de que es muy difícil dejar caer un banco. Las experiencias que hemos tenido en el pasado, en términos globales, no han sido positivas, pero claro, el problema es que esto genera un problema de riesgo moral enorme, donde se nacionalizan los riesgos y se benefician, ¿no? Y los beneficios son privatizados, ¿no? Y yo creo que este es el gran debate que tenemos que tener cuando hablamos del control del sector financiero. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Si el dinero va a salir de lo público tarde o temprano, porque apuestas y mala gestión se pagan con dinero público, ¿es necesaria más regulación, no menos? Yo creo que es evidente que necesitamos más regulación, ¿no? Los requerimientos de capital que se están poniendo a los bancos, que están pensados para que tengan una rentabilidad por acción muy alta, o lo suficiente, ¿no? Según los accionistas, claro. Estos requerimientos están siendo insuficientes y en el momento en el que, como hemos visto en el caso de Silicon Valley Bank, digamos, caen el valor de sus activos porque pues tienen que vender rápidamente para generar liquidez, para tener liquidez para responder a sus depósitos. Esto se come el capital de los bancos, ¿no? Porque tienen muy pocos requerimientos de capital, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que hubiera una mayor regulación sobre la toma de riesgos de los bancos, mejorar o insistir en que mejoren sus condiciones de capital, ¿no? Que en muchos casos son todavía reducidas o están sometidas a
estos vaivenes que estamos viendo, y por lo tanto esto implicaría una mayor regulación, porque si vamos a nacionalizar los riesgos, que es lo que está ocurriendo de nuevo en esta ocasión, que es decir, todas las pérdidas se nacionalizan, pues lógicamente deberíamos estar pidiendo una mejor regulación y una regulación más estricta sobre sus condiciones de operación en el mercado. Esta semana Martin Wolf en Financial Times planteaba un dilema imposible. Decía, no se puede ser liquidacionista, no se puede dejar caer a la banca por el efecto dominó que provoca, pero tampoco se puede ser regulacionista porque a los bancos les estamos pidiendo dos cosas a la vez. Uno, que sirvan de caja fuerte, de ahorro, de inversión, pero al mismo tiempo que ganen dinero y que ganen mucho en banca de inversión. ¿Cómo se resuelve este dilema? Pedirle a la banca que sea segura y rentable, las dos cosas a la vez y las dos al mismo tiempo bajo la misma regulación, separando negocios. Bueno, yo creo que hubo ya prácticas en el pasado de separar negocios, ¿no? Donde la banca de inversión tenía su propio espacio, ¿no? Para desarrollar sus operaciones, que suelen estar más asociadas a mayores riesgos y por lo tanto más beneficios. Y luego teníamos una banca minorista, una banca más, digamos, de ahorros, donde la gente dejaba sus ahorros y que daba préstamos a pequeñas y medianas empresas y que no estaba metida en grandes operaciones, ¿no? El problema es cuando estos dos modelos se juntan, ¿no? Y esto es, por ejemplo, lo que pasó con nuestras cajas de ahorro, que realmente eran cajas que estaban pensadas para el pequeño ahorrador y empezaron a hacer grandes operaciones de inversión inmobiliaria, que es donde se rompen estos equilibrios, ¿no? A mí me da la sensación de que le tenemos que dar una vuelta al sistema financiero. No podemos mantener este dilema y esta imposibilidad de tener, digamos, altas rentabilidades con bajo riesgo, siempre garantizado por el Estado, porque nos lleva a un camino de riesgo moral que es en el que nos encontramos ahora, ¿no? Por lo tanto, quizá debiéramos pensar un poco en cómo reestructuramos el sistema financiero y la separación de estos dos negocios, que ha funcionado durante todo el siglo XX en Estados Unidos y en buena parte también en Europa, pues quizás sea una de las soluciones que se tiene que poner encima de la mesa. José Moisés Martín, Economistas frente a la crisis. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Hoy hay otro problema, y es que mientras el Estado está sirviendo de red, al mismo tiempo está siendo ventanilla de competencia para los bancos. De hecho, hay muchos bancos que están perdiendo dinero porque ese dinero sale de la banca y se va al tesoro público. Ha ocurrido en Estados Unidos, donde la gente busca refugio en lo público. 286.000 millones de dólares se han ido de la banca al tesoro público. Es el mayor aumento de fondos desde el COVID, desde abril de 2020. Esto se está haciendo a través de compañías de ahorro, fundamentalmente Goldman Sachs. Goldman ha ganado 52.000 millones de dólares, un 13% de incremento desde que quebró Silicon Valley Bank. JP Morgan lo ha hecho también, 46.000 millones más, y Fidelity ha registrado la llegada de 37.000 millones. Así que el dinero y el tesoro público se está convirtiendo no solamente en red, sino también en competidor de la banca. Pero es que aquí en España está ocurriendo exactamente lo mismo. En España la banca se ha negado a retribuir el ahorro, no ha querido pagar más el ahorro. Y entonces los ahorros, especialmente los ahorradores mayores, los que recordaban anuncios como el de 1989. El Tesoro Público le ofrece 4 dimensiones para su inversión. Usted elige. A corto plazo, letras del Tesoro. O si lo prefiere, pagarés del Tesoro. A medio plazo, bonos del Estado. A largo plazo, obligaciones del Estado. Deuda pública. Nuevos horizontes para su dinero. Han recordado con la garantía del Estado. Aquella garantía del Estado. Dimensión de futuro. Y han recordado que el Estado está ahí ofreciendo casi un 3% de rentabilidad por lo que los bancos no pagan. Y lo que está ocurriendo también es esto, y es que el dinero de lo público está engordando. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y la deuda pública está teniendo un boom que obviamente si se va a lo público se le resta a la ventanilla de la banca privada. Sí, hay muchos particulares que lo que están haciendo es mover su dinero que tenían en cuentas corrientes, en depósitos, y trasladarlo a inversiones en deuda pública. De hecho, los datos oficiales corroboran esta sensación. Si en 2021 los españoles tenían 1.000 millones invertidos en deuda pública, a finales del año pasado tenían el triple, 3.233 según los datos del Tesoro. Y esa cifra aún se ha incrementado más en lo que llevamos de 2023. De hecho, entre enero y febrero, que es cuando más se ha disparado el apetito de los inversores por la deuda pública, especialmente por las letras, porque es cuando más se ha incrementado la rentabilidad, tenemos que en estos 2 meses las peticiones que ha recibido el Tesoro para comprar
letras superan los 2.360 millones de euros en solo 2 meses. Se ha multiplicado por 6 las peticiones de todo el año pasado. En todo el año pasado llegaron peticiones por 400 millones, ahora 2.360 en solo 2 meses. Además, en las subastas que se llevan realizando se está notando este interés en que casi la mitad del dinero que el Tesoro coloca en letras termina en manos de inversores particulares. Por ejemplo, en la última subasta, la de hace 15 días, fue el 45% de todo lo que vendió el Tesoro lo que terminó en manos de inversores privados. A todo esto, una guinda más. Hoy cae el hombre que provocó el pánico bancario en Europa. El responsable del Fondo Soberano Árabe. El que dijo que no iba a rescatar a Credit Suisse, hoy dimite. Por razones personales, dice. Ha sido sustituido por el mismo fondo árabe que le había nombrado. Conclusión política, la que escribe en La Gran Depresión Robert McIlvaine. Literalmente, el mercado libre parece fantástico para tiempos de prosperidad, pero para tiempos oscuros la intervención del gobierno es imprescindible. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.